Hermanos, les digo realmente que Dios es poderoso, que Dios puede hacer cambios en sus vidas si realmente se lo piden, si realmente lo creen. ¿Quieren ustedes pedírselo? ¿Realmente lo creen? Pídanselo. Estamos en la Catedral de Greater Allen, en el sudeste de Queens, y le damos gracias a Dios por el papel que Dios nos ha permitido trabajar en la reconstrucción de esta comunidad. Desde que el reverendo Flake vino a nuestra comunidad, pues ha sido transformada. Ha inspirado a la gente de la comunidad a creer y saber que pueden trabajar juntos para lograr y obtener casi cualquier cosa. La bendición que Dios nos ha dado. El reverendo Flake, como un líder, ha tocado a la gente y ha traído unidad entre la gente. Y les ha dado un sentido de las cosas que hacen la diferencia primero en sus propias vidas y luego en la vida de su comunidad. Poco después de que llegara, tomamos un extraño lote vacío y pusimos ahí un centro para veteranos. Y luego tomamos otro lote vacío y lo limpiamos y pusimos una escuela ahí. No teníamos el valor de una comunidad como estábamos antes del reverendo Flake. Esta propiedad ahora tiene aproximadamente el valor de unos 2,5 millones o más. Realmente pagamos $300,000 por ella y ahora pueden ver una clínica que ha funcionado bien para nosotros. Él ha fortalecido nuestro enfoque de desarrollo económico hasta convertirnos en dueños de nuestras propias propiedades, dueños de nuestros negocios. Y puedes ver la diferencia, porque una vez que eres dueño de tu casa y de tu vecindario, caminas por las calles y recoges la basura que está en esas calles. Alguien tiene un pedazo de papel y tú le dices, disculpe, recoge ese pedazo de papel, ¿me entienden? Soy dueño de un pedazo de todo este vecindario y eso es la diferencia que nos ha ayudado a transformarlo en el gran vecindario que ahora es. Nuestro ministerio, en lo que respecta a predicaciones y en lo que respecta a enseñanza desde nuestra escuela hasta nuestro centro, hasta nuestro refugio que recibe mujeres y niños, tratan en verdad de ayudar a la gente a que sean lo mejor que puedan ser. No hemos tenido muchos estudiantes graduados de Allen que no vayan a la universidad. ¡Hey! ¿Cómo están todos? ¿Cómo la están pasando? Son las sonrisas en la cara de las gentes, es el entusiasmo en sus voces y la forma en que caminan. Sabemos que Dios es real porque podemos ver a Dios en ustedes y Dios está con ustedes por su líder. Aquí tenemos un hombre, ¿sabes? Fue un miembro del Congreso, es pastor, tiene un doctorado, es el presidente de la universidad y aún así lo verán tomarse el tiempo para hablarle a un joven que a lo mejor tiene un problema con las drogas o que quiere dejar la escuela. Eso dice mucho de un individuo. Te ves mejor, te ves mejor. Gracias. Oh, tienes un nuevo CD. Mira. Oh, niña. Me haces feliz. Me haces feliz. Es la niña más linda que conozco. Y él dirá, no veas a Floyd Flake, ve a Jesucristo. ¿La ves bien? La diferencia entre el reverendo Flake y la mayoría de los líderes, nuestros líderes son gente amigable. Pero él es una persona amigable que trae resultados y eso es lo que sucede en esta comunidad. La gente está muy emocionada de vivir aquí. No hay otro lugar en el mundo donde preferían vivir. Bueno, eso sí que fue una introducción. Creo que ese era yo. Y estoy muy contento por la oportunidad de estar aquí. Démosle un aplauso a Bill Hybels, porque yo creo que esta conferencia de liderazgo nos enseña a todos mucho por la visión que ha traído y estamos profundamente agradecidos con Dios por la oportunidad de compartir con ustedes. Ustedes conocieron a la reverenda Elaine, mi compañera por 32 años, quien ha compartido esta visión. Bill habló esta mañana acerca del sacrificio. Bueno, Bill, déjame decirte que cuando Elaine estaba embarazada de nuestro primer hijo, el Señor nos dio la visión de venir a ser pastor en Nueva York. Fui decano de la Facultad de Estudiantes de la Universidad de Boston y dije que no quería hacerlo porque ella estaba embarazada de nuestro hijo. Ella no quería cambiar de doctores, pero después cuando ella me habló conmigo, me dijo, no, tú no tomes decisiones por mí. Si ahí es donde el Señor quiere que vayamos, allí iremos. Y ahí es donde hemos estado por 32 años. Ella está aquí conmigo y estoy agradecido con Dios por los años que hemos podido compartir juntos. Estoy agradecido porque, así como hoy, al tener la oportunidad de ser parte de las sesiones matutinas y de escuchar a Carly y a Bill,
Me doy cuenta que estamos hablando básicamente de lo mismo, lo que los líderes hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen y por qué lo hacen a pesar del hecho de que muchas circunstancias se encuentran en total oposición a la visión que el Señor ha dado. Yo creo que cuando empiezas a hablar de mover a gente, hablas de modelos de liderazgo. Y hoy quisiera hablarles básicamente de 5 modelos de liderazgo. Algunos están ligados entre sí, otros están por sí solos. Y todos son importantes para nosotros si tomamos en serio el poder de llegar a ser lo que en nuestra etapa final, líderes transformadores. Espero que todos los que comparten en esta conferencia estén interesados verdaderamente en las situaciones que necesitan cambio e interesados en las formas en las que Dios puede usarnos para ser parte de esos cambios. Quiero decir que he estado en educación elevada, sigo en educación elevada como miembro del Congreso y también he sido el pastor de esta iglesia por todos estos años y así mi carrera me ha llevado a varios caminos, también un tiempo de Xerox, así que lo entiendo de varias perspectivas. Una cosa en sí me he dado cuenta, no importa en qué área sea, siempre hay una necesidad de una transición de una entidad para llevarlo al lugar donde está, listo para cumplir su mejor propósito. Y por eso, hoy, al empezar este proceso, espero que sin importar dónde estés, no me veas solo como un predicador. Probablemente usaré algo de las Escrituras, pero esto trata en realidad de que todos aprendamos cómo podemos encontrar nuestro mejor yo, cómo Dios nos ha llamado al liderazgo y cómo podemos usar los mejores dones que tenemos para atraer los cambios necesarios a nuestra sociedad. Verán algunos videoclips que muestran a nuestra comunidad cuando empezamos, como vieron el inicio de esta presentación, y verán en dónde queríamos llegar y qué queríamos hacer. Empezamos el proceso de creer que es importante, una vez que recibes la visión, el tratar de que la gente piense de una nueva forma. Una vez que encuentras cuál es el problema, entiendes que has sido encomendado con la responsabilidad de tratar de traer el cambio necesario. Pero esto no sucede sin conseguir el apoyo de varios grupos y personas que tienen el mismo compromiso y decisión de tratar de ver que ese cambio se dé. Es extremadamente difícil el vender nuevas ideas a la gente que ha tenido sus tradiciones, que han tenido su forma de hacer las cosas. Es extremadamente difícil porque estás a punto de moverlos fuera de su área de comodidad, donde en muchas circunstancias pueden ser productivos, pero no tan productivos como podrían ser, o no tan capaces en términos de habilidades que son necesarias para poder traer el cambio. Se trata de cómo lograr involucrar y enganchar a la gente, moviéndolos más allá de lo que ellos consideran que son las cosas que representan la esencia de quienes son o de quienes ellos sienten que son. Eso significa que moverlos más allá de sus motivaciones de satisfacción propia. Muchos de nosotros necesitamos saber como líderes que si trabajamos para nuestros propósitos, tal vez podamos dirigir a la gente en cierta dirección, tal vez podamos tener algunos éxitos, pero la realidad es que cuando la gente ve que no eres egoísta en tu compromiso, que estás dispuesto a hacer sacrificios para hacer que algo suceda, la gente empieza a seguirte simplemente porque se da cuenta que al final del día todos salen beneficiados y que hay algo para todos en el proceso. Así que necesitamos empezar a establecer ciertas directivas. Hablamos de liderazgo, de transición, entendiendo quiénes somos, cuál es nuestro papel y entendiendo que el modelo de transición que estamos ahí para siempre. Podemos ser los que iniciamos un proceso y no ser las personas que finalmente lo traigan a su conclusión. Un claro ejemplo de esto puede ser Juan el Bautista. Juan el Bautista entendió que tenía un papel, que tenía cierto tiempo donde ese rol tendría de eficacia, pero también entendió que su rol fue principalmente el de introducir al que había de venir después de él. Conocía sus límites, sabía lo que Dios le había llamado a hacer y por lo tanto puso en marcha todas las cosas que Jesús podría tomar bajo su cargo y todas las cosas que Jesús tenía la responsabilidad final de lograr.
Sabía que él estaba ahí, que tenía un papel, que era un líder, pero también entendió que cuando Jesús viniera, él no estaría ya en una posición de autoridad. Una de las cosas que a la gente le es más difícil de tratar de acoplarse es que ellos no estarán en una posición para siempre. Y cuando empezamos a hablar de trascendencia, hablaremos de cómo debemos pensar lo que vamos a estar haciendo y cómo lo estamos haciendo. Ahora, puede no ser lo que necesitamos hacer en el futuro porque por un número de razones puede ser que no necesitemos cambiar de donde estamos ahora. Tenemos objetivos presentes, sabemos lo que queremos lograr, no solo estamos viendo lo que sale, tratando de ver lo que vamos a hacer. Si Dios te ha dado una visión clara, necesitas empezar a poner manos a la obra para hacerlo realidad. Y poner las manos a la obra significa que debes tener metas y objetivos. Muchas cosas simplemente fracasan porque muchas personas empiezan el proceso sin entender lo que están haciendo. Si no saben dónde está la línea de meta, ¿cómo la vas a encontrar? Pablo habla de tener nuestros ojos en la premio, tener nuestros ojos enfocados en la meta. Muchos de nosotros solo estamos en movimiento, caminando en círculos, haciendo las mismas cosas una y otra vez, y nos damos cuenta de que aunque estas cosas no funcionan, aún así no las intentamos, tratando de que funcionen, tratando de hacer que la gente entienda lo que nosotros no entendemos. Si no entendemos dónde vamos, es extremadamente difícil pensar que alguien nos seguirá. Es entonces cuando necesitamos diseñar un cambio. Debe haber un diseño de cambio para que la gente llegue a entender que en realidad estamos enfocados en algo, que creemos que eso y que nos atrevemos a creer que donde sea que esté la meta, llegaremos allá. No se trata de ir en una dirección y en otra. Se trata de entender que hay una razón para hacer lo que estamos haciendo. Y la razón por la que estamos haciendo es porque esperamos tener en el final conclusiones que nos den un producto que representa la mejor esencia de lo que desde un inicio esperábamos tener. Ese es liderazgo de transición. Se trata de entender que necesitamos enfocarnos en necesidades identificadas, al grado que cuando vine a la iglesia en 1976, empecé a buscar en la comunidad. Yo considero que el papel de un pastor no es solamente la responsabilidad hacia el desarrollo de una iglesia, pues la iglesia no está limitada a ladrillos, cemento y paredes, sino que es en realidad el desarrollo de la comunidad. Cualquiera que sea la necesidad que tenga la comunidad, sea un negocio, un ministerio, en educación, donde sea que seamos líderes, tenemos la responsabilidad de tratar de ver todo el rango de lo que esa comunidad necesita. Al hacer mis encuestas y venir a darme cuenta de que el índice de propiedad de viviendas era muy bajo, me di cuenta que el índice de educación también era muy bajo, en una comunidad que debía ser la clase media. Pero todas las definiciones en la prensa se hablaba de una comunidad que alguna vez fue una clase media y ahora estaba en decaída. Esta era una comunidad donde afroamericanos como Lena Horne, Count Basie, James Brown, Jackie Robinson, cuando no podían estar en una comunidad de raza blanca, aquí es donde se movían. Era una comunidad exclusiva, pero ahora estaba perdiendo terreno y estaba en decadencia porque ellos que estaban en liderazgo no habían tenido cuidado de construir el soporte institucional necesario para poder permitir a la comunidad seguir siendo tentadora. Y como la comunidad ya no atraía, la gente estaba cambiándose a los suburbios, pues encontraba escuelas que consideraban como adecuadas y sistemas escolares que ellos creían que les darían mejor resultado. O no se daban cuenta de que el resultado de que su comunidad estuviera en decadencia era por drogas, asesinatos u otro tipo de problemas traído como resultado del elemento criminal que operaba en ellos. Entonces, eso sentí mientras leía Hechos 2, del 1 al 4, donde hablaba acerca de la venida del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, el ser llamados del poder y la capacidad para poder hacer el trabajo del Señor. Luego, más adelante, en Hechos 2:43, al final del capítulo, hablaba acerca de cómo construyeron comunidades con el propósito de quedarse en el lugar donde las necesidades de la gente eran satisfechas. Mientras empezamos a abrir la visión. Dios nos había dado la responsabilidad de responder a cada una de esas necesidades. Con ese propósito, empezamos un proceso. Primero, construyendo la escuela.
Y al construir una escuela, pensaríamos que nadie se opondría. Pero esas personas que habían sido parte de la iglesia, muchas de ellas en el liderazgo, vinieron a la conclusión de que no estábamos en el negocio de la educación. Si había un problema, habíamos identificado el problema. ¿Cómo podemos, como iglesia, sentarnos en las gradas y ver cómo los niños no son educados? Como vieron en el video y como verán al final, esos jóvenes que trajimos a la escuela eran jóvenes que solo querían una oportunidad. Padres que querían una oportunidad de tener un lugar donde ellos supieran que sus hijos podían ser educados y que no serían maltratados, que serían expuestos a educación especial, que no serían expuestos a una situación donde no estuvieran privados de los mejores recursos que estuvieran a su alcance. Empezamos el proceso de recaudación de fondos, obteniendo el apoyo de la congregación para construir la escuela. Pero aún así, había como 3 oficiales que no creían que ahí era donde deberíamos estar. Afortunadamente, mi esposa, con una maestría de educación y experiencia como maestra, decidió que ella tomaría la responsabilidad de juntar los recursos para construir la escuela. Con una rápida evaluación de las necesidades que la comunidad tenía y con el proceso de tratar de enfocarnos en lo imposible que parecía lograrlo, fuimos muy afortunados en lograr que la congregación recabara cerca de 1.5 millones para construir una escuela de $4 millones. Pero entendemos que cuando empezamos a pensar en esta forma, no siempre se obtiene el apoyo necesario de los lugares donde lo esperas. Fui a más de 20 bancos que no autorizaban el préstamo para una escuela, pues decían, si fueran a construir apartamentos, les daría la autorización. No podemos autorizarles el préstamo para una escuela porque no sabemos cómo lo van a pagar el préstamo. Les dijimos, venimos aquí, teníamos 1,200 miembros y ahora tenemos 5,000. Cuando llegamos estábamos recabando $3,000 por semana, ahora estamos recabando cerca de $30,000 por semana en diezmos y ofrendas. Les mostramos un incremento en nuestra habilidad para recabar ingresos y tú estás hablando de una hipoteca de $20,000 y fracción por el mes. Lo recaudaríamos el primer domingo, el domingo de comunión, la gente da el domingo de comunión. Y recabaremos suficiente el primer domingo para poder encargarnos de esta responsabilidad. Aún así, había algunos que no creían. Los bancos no creían. Hasta un grupo de banqueros vino y ese grupo dijo, eran banqueros afroamericanos. 3 bancos se unieron y lo hicieron posible. Y por esa razón aquí estamos, 25 años después del inicio de la escuela, pudiendo ver cómo la transición se da. Debes ver a una comunidad, debes ver un fracasado, debes ver a una comunidad donde parecía ser que todos los sistemas de apoyo de la ciudad le habían dado la espalda. Parecía que una de muchas comunidades del país, el sistema escolar, otra vez, era lo que estaba reprobando a nuestros alumnos y la comunidad en sí estaba en decadencia porque la gente ya no quería vivir ahí. Muchos de ustedes están en comunidades exactamente iguales a esa, ya sea en Estados Unidos o en el extranjero. Vemos tantas comunidades que con el liderazgo apropiado podrían ser transformadas. La transición puede darse, pero significa ser firmes. Y en ocasiones significa oponerse a aquellos que se oponen, no porque no sea una buena idea, pero que están en oposición porque simplemente no es algo que esperan que tú hagas o que no es algo que crean que es posible. Después pasamos a ver las secciones de renovación urbanas de nuestro vecindario. Tomamos todos estos sitios de renovación urbana y construimos algo de ellos. Hablamos con el alcalde y le dijimos, alcalde, nuestra gente no son dueños de sus propias casas, necesitamos ser dueños de sus propias casas. Buscamos entre casas ya construidas, donde había casas que habían sido demolidas. Construimos casas nuevas, casas de 2 familias. En casas una familia vivía en el primer piso y el sótano y tenía otra casa de 3 recámaras arriba. Vendimos estas casas por $158,000 con un pago mensual de $797 al 5% de enganche y logramos que el Estado nos diera subsidios para ellos. En esa casa que ellos compraron en 1985 tiene valor de mercado actual de $5.5 millones a $600,000. Se trata de crear equidad para la gente y darle a la gente el poder de vivir en esa comunidad. Es la etapa de la transición donde empiezas a tratar de entender lo que vas a hacer. Tienes que tratar con realidades, vendrán obstáculos. Algunas veces un obstáculo será un compromiso. Podemos comprometernos si no tenemos cuidado, porque hay muchas personas que no quieren que las cosas sucedan o
o hasta que les suceden a ellos. Por ejemplo, un grupo con el que me reuní me dijo que si construía lo que pensaba que iba a construir, que no viviría para verlo. Tienes que estar dispuesto a morir. Como Bill dijo esta mañana, si no estás dispuesto a arriesgar, no vas a ser el tipo de líder que Dios necesita que seamos para transformar comunidades. Necesitamos entender que si fallamos en enfocarnos en nuestro propósito principal, este puede desviarse a menos que desarrolles nuevos líderes para que no seas tú el que hace todo el trabajo. Significa construir sistemas por los cuales otras personas pueden tomar responsabilidad en algunas áreas de liderazgo. Las metas y objetivos deben ser muy claros y debemos entender las tradiciones de la gente y por qué reaccionan como reaccionan. Un segundo modelo de liderazgo trata con el modelo de transición de liderazgo. Esto implica comisión de liderazgo en general. Hablamos de esto un poco. Escuchamos de esto un poco en la mañana, de involucrar. Debemos lograr que la gente se involucre en el proceso, hacer llamadas a individuos y grupos que puedan ser de ayuda en el proceso de cambiar las cosas. Liderazgo de transición puede hacerse extremadamente difícil porque si el líder no tiene la habilidad de discernir cuándo es tiempo de cambiar de simples discusiones, comités y grupos, donde todos pueden dar sus opiniones como cada quien quiere, a saber que hay un punto donde alguien tiene que tomar una decisión, ya hemos hablado de esa decisión y podemos continuar. Me gusta decirle a la gente que ha estado en los 3 modelos de liderazgo más transicionales de todo el país. Primero, soy pastor de una iglesia. Y todos sabemos que eso es liderazgo de transición. Tienes que ir a comités, tienes que hablar con la gente, tienes que convencer a la gente lo que quieres hacer. Segundo, en política. En realidad es un modelo de transición. Todos quieren tener algo que decir en todo. Y si no tienes cuidado, al final del día resulta que la gente no hace lo que creías que haría y te has comprometido en tal forma en que las intenciones nunca se cumplen. Es por eso que, por más que me agrade lo que le sucedió a mucha gente en el programa de Grace Society, hay muchas cosas que no me agradan, porque la única cosa que no se logró fue darle los medios a la gente para poder tener el poder. Gente con asistencia social, gente viviendo en viviendas públicas, no crearon medios por los cuales ellos pudieran finalmente convertirse en dueños de sus propiedades y con esto cambiar la dirección de sus vidas. En realidad no les ha dado el poder de ser lo suficientemente independientes para hacer lo que es necesario. Y claro, en la educación universitaria, donde soy presidente, si alguien aquí está en educación sabrá que todos pasa por un comité. Todos quieren estar involucrados, todos tienen diferentes ideas, todos crean una idea, todos creen que una idea es mejor que las de los más. Si no te despiertas y te atreves a decir, miren, estamos muriendo, necesitamos un cambio, la gente estará en el mismo lugar donde encontraron un grado de comodidad y nunca llegarán a una conclusión. Así que pasa un año tras año, día tras día, analizando teorías, y las teorías no siempre llegan al punto de convertirse en herramientas necesarias que te permitan hacer lo que los cambios son necesarios. Necesitamos la aprobación del grupo. Pero debemos ser líderes suficientemente fuertes para enfrentarlos y decir, está bien, lo hemos hablado, lo hemos discutido, hemos informado a todos, ahora es tiempo de tomar decisión. También debemos aprender en el poder de delegar responsabilidades. Muchos líderes no pueden tener éxito simplemente porque piensan que todas las ideas que Dios ha creado, las ha creado solamente para ellos. Nadie más sabe nada del asunto y cuando el líder es la persona que no tiene la habilidad de permitir que la gente participe, las demás personas empiezan a desaparecer y el líder se queda de pie solo, sin nadie a su alrededor. Debes construir un apoyo, identificar quiénes son tus líderes, empiezas a procesar tus planes y llegas al punto donde haces conclusiones acerca de lo que esperas, pones fechas, límites que sean respetadas y te mantienes enfocado en esos límites y fechas, porque cada una de ellas representa el final de una etapa, pero también representa el inicio de otra etapa. Mientras el proceso empieza a avanzar, debes aprender a lidiar con los obstáculos. Algo de eso está relacionado con los líderes pasivos.
Algunas personas solo quieren ser líderes de título solamente. No quieren hacer el trabajo duro, pero nada de lo que logramos puede lograrse si solamente se habla o por solamente tener el título que seguirá que tenemos un papel que no está siendo respaldado por el desempeño que estamos dando. Puede desalentar el proceso. Hemos tenido varios proyectos y hemos hecho alrededor de 150 millones de proyectos en distintos tipos. He tenido proyectos que han sido retrasados simplemente porque la gente llegó a un punto donde no estaban satisfechos con la forma en lo que algo estaba dándose y tomaron la decisión de que iban a detener el proceso. En cada confrontación es importante para ti, como líder, el poder tener las habilidades diplomáticas para poder lograr que el proceso continúe su trayectoria, sabiendo que hay un tiempo, y el tiempo es dinero, y gastar el dinero no es lo que quieres hacer. El modelo transicional del liderazgo también requiere de mucho tiempo. No puedes contar la cantidad de noches que pasé en el Congreso a las 2, 3 de la mañana tratando de tomar decisiones entre nosotros, fueran en el comité de bancos o acerca de las viviendas, o afuera de cualquier otra área, lidiando con nuestras responsabilidades. Luego pasas por comités, subcomités para llegar y pasas un proyecto solo para descubrir que no tiene los suficientemente puntos para pasarlo como ley. Entonces termina siendo algo en lo que hemos gastado mucho tiempo y donde no estamos en ningún resultado. También motivos egoístas. Y me atrevo a decirles que en el ámbito de la política la mayoría de los motivos son egoístas, porque todo está prácticamente centrado en cómo ser elegido cuando llegue el momento del nuevo ciclo electoral. Mi realidad fue que fui elegido por el pueblo. Tenía la ventaja de no preocuparme por mi próxima elección porque estaba produciendo para la gente en una forma en la que motivaba a la gente. Por lo tanto, nunca pagué más de $80,000 para una campaña electoral. Porque cuando las necesidades de la gente están suplidas y tú estás supliendo sus necesidades y tú estás realizando algunas de las visiones y las esperanzas de sus vidas, entonces te das cuenta que estarán en tu posición de liderazgo y te permitirán estar en esa posición. No te preocupas por si las elecciones están próximas o no, y no te preocupas por si serás elegido o no. Lo dejé muy claro cuando fui elegido, que estaría ahí durante 12 o 10 años. Me fui al final de mi 11º año, habiendo hecho todo lo que sentí que Dios quería hacer, habiéndome puesto en el Congreso. Cuando sabes cuál es tu programa, lo que esperas lograr, cuando esperas lograrlo, entonces no gastas tu tiempo persiguiendo metas que no concuerdan con sus compatibilidades con las cosas que esperas hacer en la vida. Como no esperaba pasar toda mi vida en la Cámara, sabía que debía enfocarme en cosas que no esperaba necesariamente directamente relacionadas con mi partido político. Y también sabía que no importaba si yo lograba estar en una posición en algún comité dentro de la Cámara, porque al final había sido elegido principalmente por Dios. Y como sabía que mi elección era segura, no estaba preocupado por lo que sucedería en el siguiente proceso electoral. Uno debe creer en uno mismo. Enseguida pasamos a la transición de transparencia en el liderazgo. Como ustedes saben, uno de los problemas que enfrentamos, sea en la comunidad empresarial o sea en nuestras iglesias, es transparencia. Como hemos visto a través de los años, los problemas con la comunidad empresarial, el número de líderes y empresas que han ido a la cárcel por la falta de integridad, nos lleva a tener que entender que si vamos a ser líderes excepcionales, es que debemos ser morales. Tenemos que tener un sentido moral de lo que significa hacer las cosas correctamente. Debemos entender que cuando las metas se han opuesto, esas metas solo pueden ser alcanzadas si las hacemos con una medida de integridad. Debemos tener el flujo de información que la gente le permita estar comprometida, que entienda. Yo pienso, como Bill dijo en la sesión de esta mañana, el día de Moisés de pie en la montaña diciendo a la gente lo que debe hacer ya no está funcionando. Ya no funciona. La mejor forma es creando medios por los cuales la información fluya hacia la gente y también la información fluya de regreso al líder, donde hay un intercambio de información. Significa que hay comunicación. La comunicación generalmente resuelve problemas.
Ahora, siempre habrá gente con la que nunca resolverá los problemas. Hay gente que simplemente es mala. Y debemos aceptar la realidad de que hay gente así, simplemente mala. Hay gente que tiene su mente ya puesta en algo, no importa lo que digamos. No los haremos cambiar, pero debemos tomar la decisión de que aún a pesar de eso, funcionaremos con integridad. Y les digo a ustedes, más vale que su situación financiera esté en orden. Y debe estar en orden no solo porque estamos siendo vigilados por el Servicio de Hacienda, debe estar en orden porque debemos estar tratando de establecer un nivel de confianza con la gente que espera que te siga. He encontrado a través de informes trimestrales a la congregación y produciendo un informe anual a la congregación que hace la diferencia. Saben dónde está su dinero, saben cuánto dinero se está recabando y saben dónde está dirigiéndose ese dinero. Y saben, como mucha gente se atreve a pensar, que el predicador se está llevando todo. Saben que no lo estoy llevando todo, porque la evidencia de esto está en evidencia visible, que puede verla en las cosas que están siendo producidas en la vida de la gente, en la vida de la comunidad, en la vida de los programas que se diseñan, que no son para nosotros, pero que están diseñados para satisfacer nuestras necesidades específicas. También se requiere que escojamos socios competentes y calificados. Una parte de la transparencia es saber que la gente que hemos seleccionado o que Dios te ha mostrado que debe trabajar en esta organización son gente en la que puedes confiar, que son gente que está en la organización y que puedes confiar, que entienden la visión, que entienden que hay una razón para que haya una contabilidad y prácticas legales que aman el hecho de que representan lo mejor que se puede tener. Déjenme darles un ejemplo de por qué es muy interesante. Algunos años antes le dije al liderazgo de la congregación que era importante que tuviéramos contadores privados. Dijeron, no podemos pagar contadores privados. Tenemos un contador público, él es miembro de la congregación, él siempre ha sido miembro de la congregación, él siempre se ha encargado de nuestra contabilidad. Pero teníamos algunos errores y esos errores salieron a la luz cuando empezamos a solicitar préstamos en los bancos. Les dije una vez más al liderazgo, necesitamos un contador privado. Y ellos dijeron, no, porque no podemos pagarlo. Y les dije, no podemos tener un contador privado supervisando nuestro sistema financiero. Pero lo pensamos durante mucho tiempo. Y el día llegó, cuando tuvimos una auditoría federal. La auditoría vino cuando entré en campaña para miembro del Congreso. La visibilidad de la iglesia ahora era conocida por todos. Ellos entraron. La misma gente que me dijo que no necesitábamos un contador privado eran las mismas personas que ahora me acusaban de cómo el sistema financiero estaba operando. Pero necesitamos entenderlo desde una perspectiva histórica. Cuando llegué, teníamos 42 grupos. Todos los 42 grupos tenían cuentas de banco individuales. ¿Y saben lo que pasa cuando empiezas a mover el dinero que la gente cree controla? Y les dije, este es el dinero de la iglesia. No le pertenece a este grupo, o a ese club, o a esa organización. Todo el dinero debe ser traído a la iglesia. Traeremos vales y mecanismos por los cuales podamos respaldar los fondos. Pero todo el dinero debe estar aquí. Tiendo a pensar que estaban estimados porque ellos no controlaban el dinero. El amor al dinero es ¿qué? La raíz de todos los males. Y entonces, como les gustaba controlarlo, querían conseguir controlándolo. Bueno, eventualmente fui a un juicio federal. La reverenda Elaine y yo estábamos lado a lado y el juez y nosotros nunca estuvimos dinero. Nos aseguramos de que fuéramos honestos en nuestra forma de acercarnos y nos asentamos ante el juicio por 4 semanas. El juez continuaba diciendo, yo no creo nunca que haya un caso en contra de Flake, no entiendo cuál es el problema. El verdadero problema era que la iglesia estaba creciendo, la comunidad estaba respondiendo, las escuelas estaban construyendo, la gente tenía propias casas y 3 miembros del liderazgo de la iglesia estuvieron de acuerdo que estábamos creciendo demasiado. Los líderes deben entender que esta es una posición de integridad. No importa a dónde te lleven, si Dios está involucrado y Dios está contigo, Dios te defenderá. Y la reverenda Elaine y yo somos testigos vivientes. Cuando el juez dijo, o presentan un caso en contra de los Flakes, o vamos a rechazar este caso, al día siguiente, los fiscales vinieron y retiraron su propio caso, y 3 personas del jurado vinieron y se unieron a la iglesia. ¿Qué más podemos pedir?
Así que todos pasamos por el fuego. Todos pasamos por el foso de leones. Todos pasamos por esos momentos de tribulación en nuestras vidas, pero debemos ser lo suficientemente fuertes para sostenernos. Si somos líderes de verdad, nos sostendremos de pie. No tenemos miedo a pasar por eso. Y déjenme agregar esto, el tiempo que se me está acabando. Pero se puso tan bueno en la corte que la congregación vino y llegamos al lugar. Y tuvimos alabanza y adoración. Después de un rato, el alguacil venía y nos decía, no se tienen que preocupar, todo va a estar bien. Y pasamos por los detectores de metales y todos los guardias decían, ustedes ni siquiera deberían estar aquí. Y entramos. Y para cuando la reverenda Elaine y yo estábamos en la corte, el lugar ya estaba lleno del Espíritu Santo. Y sabíamos que todo iba a estar bien. Confía en Dios lo suficiente para ser honesto. Confía en Dios para ser íntegro. Y las cosas darán resultado. El siguiente modelo de liderazgo trata de la realidad a la que queremos llegar, y les voy a dar en los siguientes 10 minutos. Este es el modelo de transformación de liderazgo. Transformar es un Vamos a ver algunas de las transformaciones, algunos de los problemas con el liderazgo transformacional y cómo nos llega a poder llegar más allá de lo que empezamos y ver el cambio, cómo se empieza a dar en las comunidades. La última etapa de este modelo de liderazgo transicional, debemos entender que el modelo de transformación de liderazgo significa un modelo de liderazgo agresivo. Significa que aunque sabemos que hay 26 letras en el alfabeto, no tenemos que pasar por las 26 letras. Entendemos cuál es el problema. Sabemos que hay una solución para él, pero empezamos un proceso de implementación. Lo que he descubierto con el modelo de liderazgo transformacional es el lugar donde estoy. Es que ya no tengo que darle a la gente una visión. Algunas veces la gente no trae una visión y una de las cosas que constantemente me están preguntando es, ¿qué vamos a hacer ahora? Ese es un gran modelo de ministerio. Ese es un gran modelo de liderazgo en el mundo empresarial. Ese es un gran modelo de liderazgo en la educación. Estemos donde estemos. Cuando la gente empiece a preguntarte qué es lo que va a hacer, qué es lo que vamos a hacer, significa que están listos para hacer una inversión en ello. Invertirán su tiempo, invertirán su energía en ello e invertirán sus recursos en ello. Un liderazgo agresivo que entiende que si le das a la gente una agenda y ellos entienden bien la agenda, verás frutos crecer en forma en la que podrían crecer normalmente. Verás, además, personas dispuestas a plantar una semilla, sabiendo que las cosas no sucederán inmediatamente, pero confían en el liderazgo, lo significante, lo suficiente como para poder creer que así como se ha hecho el pasado, sucederá otra vez. Hay un nivel de participación. Traemos a la gente con el modelo de liderazgo transformacional. Algunas veces la gente piensa que solo se está moviendo a una velocidad acelerada, a la cual simplemente la hacemos y al final terminamos. Pero como ya hemos hablado, si nos movemos demasiado rápido, sin tener todas las piezas en su lugar, hay una probabilidad, una posibilidad de que cometan algunos errores durante el proceso. Una de las formas en las que puede evitarse errores, se trata con la realidad de que, primero que nada, no necesitamos un voto unánime, pero sí se necesita una mayoría. Una mayoría nos da, por lo menos, una idea de que no somos la única persona tratando de dar una idea, la única persona tratando de presentar una visión. Si no lo estás intentando hacer todo por ti mismo, seguramente fracasará. Y si fracasa, necesitarás asumir la responsabilidad por el fracaso y después hacer todo lo que puedas hacer para volver a ponerlo en marcha. Después, no debes dejarte intimidar por las reacciones negativas. No se dé nadie que haga algo que represente un cambio en una manera de transformación que no tenga que lidiar con algunas reacciones negativas. Y hay alguien tan conocido como en Nueva York como yo, doy por sentado que casi todo lo que hago estará bajo el microscopio. Espero que la prensa tenga una reacción, pero no puedo tomar decisiones basadas en lo que pienso que Dios me dice que haga, pensando en cómo la prensa reaccionará ante ello. Las cosas se tienen que hacer. Y les voy a decir,
La misma prensa que solía criticarme duramente es la misma prensa que ahora escribe buenas historias acerca de mi comunidad, a la comunidad que yo tengo el privilegio de pertenecer, diciendo cómo esta comunidad ha dado un cambio radical y ha sido transformada, y que ha sido en gran parte por el liderazgo de esta congregación, con la persona que ahora está ante ustedes como líder. Hace una gran diferencia. Cuando entiendes hacia dónde vas, quién eres, el lugar que tienes en todo, y no dejándote sentir intimidado al grado de tener miedo. Les dije que mi vida fue amenazada. Estaba construyendo un complejo habitacional para jubilados. Un grupo local de la comunidad quería hacerlo, pero no tenía los recursos y me llamaron a una junta. Y me dijeron que yo moriría si ese edificio se construía y que nunca lo vería. Si no hubiéramos construido ese edificio, que representa el primero de nuestros proyectos, nuestra comunidad probablemente se vería igual que se veía en aquel entonces, porque ese edificio representa el inicio del desarrollo de la comunidad. No veíamos la construcción de viviendas como un desarrollo de la comunidad, pero nos dimos cuenta que ese edificio hacía toda la diferencia. Y después de eso, compramos las tiendas, después construimos la escuela, después compramos tiendas, y continuamos construyendo y construyendo y construyendo. Hasta ahora, esta es una comunidad donde no solo aún no hemos llegado al punto donde las escuelas se incluyan o el sistema educativo nos agregue las escuelas con las propiedades, pero hoy escriben en el periódico, en las columnas de anuncios de bienes y raíces cerca de la catedral de Great Allen. Así que la iglesia tiene tanto una identidad que la gente que vende propiedades basa su cercanía a lo que hemos hecho como líder y como la luz en la comunidad a la que pertenecemos podemos hacer la diferencia. Un liderazgo transformacional, siempre enfocado en una meta. Identifica el problema, identifica la solución que funciona, trabaja en una solución y empieza a implementar el plan. Si todos han sido parte del proceso, es fácil traer finalmente el cambio. Y cuando llega el cambio, la gente empieza a tener una actitud diferente acerca de ellos mismos, una actitud diferente acerca de su comunidad y una actitud diferente de su iglesia. He llegado al entendimiento de que si tomamos en serio el evangelismo del mundo, y esa es la comisión que Dios nos ha encomendado a todos, no se trata tanto de tener denominaciones y nombres en las iglesias, y se trata más bien en traer un cambio a la vida de las personas. Si vemos las primeras etapas de la iglesia, sus inicios, no se estaba tratando en un solo lugar, se trataba en muchos lugares. Hoy estoy aquí y estaré en muchos lugares, pues doy muchas conferencias. Estoy en esas conferencias en gran parte del mundo. Cuando la gente ve el modelo de la comunidad que tenemos, se da cuenta de que es un modelo que se puede replicar en casi cualquier lugar y en casi cualquier país. En este año estaré en la India y mi esposa irá a África del Sur. Mientras vamos a diferentes países, encontramos que la gente ve este modelo y se da cuenta de que puede funcionar. Si puede funcionar ahí, puede funcionar en el lugar donde tú estás. Y si puedes llevarlo al lugar donde tú estás, toda esta decadencia urbana, todos los problemas que vemos en relación con la falta de habilidad para educar a los grupos de jóvenes en las escuelas y toda la decadencia que está alrededor de las comunidades que alguna vez prosperaron, que ya no lo están, no son solamente comunidades regeneradas, sino que sean comunidades donde la gente que no tiene hogar pueda encontrar un lugar donde vivir, gente que no puede pagar una renta en las comunidades de las que son parte, puedan encontrar lugares donde puedan construir sus propias casas para vivir en ellas y que sus hijos tengan una buena educación. Hemos analizado cada aspecto de la vida y las cosas que definen la vida de la gente. Y al ver estos aspectos de la vida, tratamos con la realidad no solo de que hemos podido producir, pero también la realidad de que no lo podremos hacer por siempre. A mis 62 años de edad, finalmente he desarrollado lo que llamo el plan de trascendencia.
Muchas de nuestras instituciones fracasan porque no tenemos ningún sentido de obligación de crear para la siguiente generación. Cuando vemos el modelo de Cristo Jesús, es un modelo donde Él mismo entendió que no podía estar con ellos mucho tiempo. Les dejó muy claro que los estaba llamando, que eran sus seguidores, y que los entrenaría para cuando Él se fuera, pudieran tomar las responsabilidades de ayudar a seguir construyendo las generaciones de aquellos con los que no podía físicamente estar o físicamente ver, pero tenía que estar con Él. Y como estuvieron con Él, sabían que su ministerio trascendería después de Él. Él moriría, ellos estarían vivos, y mientras ellos vivieran, su responsabilidad era continuar tomando esta visión para que el resto del mundo, por generaciones futuras, pueda hacer el extraordinario trabajo que ya ha empezado. Ellos podrían sanar, ellos podrían darles vista a los ciegos, ellos podrían transformar la vida de la gente. Era su responsabilidad. Estoy poniendo en práctica ya mi plan de trascendencia para los siguientes 10 o 12 años. Sé que me voy a ir, no tengo miedo de eso, no me molesta. Pero mi realidad es que tengo que dejar algo para que la siguiente generación pueda hacerlo. Martin Luther King hizo lo mismo. Si ustedes ven el trabajo del Dr. King, se ve claramente que emuló el trabajo del Señor Jesucristo. Jesús llamó a 4 seguidores, después se hicieron 12, de quienes fueron sus discípulos, después fueron muchos quienes fueron sus apóstoles. Cuando hablamos del Dr. Martin Luther King, hablamos de Andy John, Julia Bond, Jesse Jackson, John Lewis, una larga historia de personas a las que se entrenó para que pudieran continuar su trabajo. El futuro de nuestra gente, y nuestra gente es todo el universo alrededor del mundo. El futuro de todos depende de nuestra habilidad en el tiempo en el que vivimos de ser personas con propósito en lo que hacemos para el Señor. Tenemos planes que nos trasciendan y tener un sentido de responsabilidad que nos ayude a no confiarnos y creer que nadie puede venir después de nosotros y hacer lo que hemos hecho y lidiar con la realidad de que, como Jesús dijo, mayores cosas que estas haréis. Mucho trabajo es crear la siguiente generación de lo que harán aún mayores cosas que las que nosotros hemos hecho. Sé el mejor líder que puedes ser para que líderes que vengan después de ti sean aún mejores. Muchas gracias, Dios los bendiga y les agradezco por esta oportunidad.